docentes universitarios recibieron una nueva propuesta salarial por parte del gobierno. No fue descartada en el momento y sí ya pasó a lo que ellos denominan las bases, ¿no? Donde los docentes, los profesores, van a poder evaluar si aceptan o no esta propuesta. Le damos la bienvenida a Manuel Rodríguez. Él es el secretario adjunto del gremio ADUP. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás vos? Bueno, muchas gracias. Sí, tal como decís, hubo una nueva oferta de parte del Ministerio de Educación, de parte de los negociadores que tiene el ministro, y a diferencia de otras propuestas, esta no fue rechazada de plano. Esto quiere decir que en principio ha habido algunas mejoras con respecto a la oferta anterior. Nosotros creemos que esto claramente tiene que ver con lo que fue la semana pasada, una semana de mucha movilización, de mucha lucha, con una marcha de antorchas muy importante de sectores docentes, no docentes y estudiantes, la comunidad educativa en general, el sector de ciencia y técnica. La jornada de protesta de 3 días que tuvimos al principio también de la semana, esto ha puesto el conflicto en la calle y me parece que la cercanía de las elecciones, más la movilización que hemos logrado como sector universitario, le hemos arrancado al gobierno hasta esta propuesta que mejora un poco las propuestas anteriores. ¿De cuánto es la propuesta? La propuesta es escalonada mes por medio, pero creo que lo sustancial son dos cosas. Por un lado, el blanqueo de lo que fue parte del acuerdo salarial del año pasado. Esto es muy importante, y de las cláusulas de actualización de principio de año. Esto es muy importante porque se había desajustado bastante el salario nuestro con sumas en negro, y esto genera trastornos de diverso tipo en lo que es la percepción salarial de los compañeros y las compañeras. Por un lado se blanquean estas sumas en 2 etapas, las 2 antes de octubre. Y por otro lado, lo otro sustancioso del acuerdo me parece que son las 2 cláusulas gatillo, 2 cláusulas de actualización automática, ya no de revisión como fue la anterior, que la verdad que fue una experiencia que no funcionó bien, sino que es de actualización automática. En octubre es la primera y en febrero es la segunda. En esos 2 momentos se compara inflación con pauta salarial y si hay una diferencia, automáticamente se actualiza. Mientras tanto, en mayo tenemos un 4%, en julio un 4%, en septiembre un 8% y llegamos a la primera cláusula de revisión. Es decir, que mientras esperamos comparar en octubre, también vamos recibiendo alguna compensación del orden de lo que viene siendo la inflación más o menos mensual. Así que eso nos permite llegar a la primera cláusula con aumentos mientras tanto. Y la segunda cláusula va a ser en febrero. También tenemos en el medio entre las 2 cláusulas una recomposición del orden del 2-3% por jerarquización docente. Así que también nos permitirá llegar al mes de febrero con algún aumento mientras tanto. Y si la inflación superara o superase la pauta salarial, automáticamente la estaríamos empatando. La cláusula gatillo nos permite no perder. En ese sentido, es un avance con respecto a otras propuestas que ha tenido el gobierno a lo largo del año. En cuanto al 2018, ¿quedó totalmente cerrada o hay un recupero de lo que fue la pérdida del poder adquisitivo? Mira, nosotros en el 2018 tuvimos 44-45%, depende del cargo, de aumento promedio. Esto nos ha dejado 6 puntos por debajo de la inflación. Es parte del reclamo también el recupero de lo perdido. No es el único año que hemos perdido. En las 3 paritarias, la cuarta es esta. En las 3 paritarias con el gobierno de Cambiemos hemos perdido poder adquisitivo no solo en los sectores docentes, sino que todos los trabajadores. Creemos que en los blanqueos y en la cláusula de actualización automática está lo fuerte de la propuesta salarial. No hubo noticias sobre lo que es el recupero del año pasado. Eso también seguirá siendo un reclamo. Y las bases deberán ahora definir. Esto va en los próximos días a asambleas de base en todo el país. En principio, el no rechazo inmediato habla de que la propuesta merece ser considerada de manera colectiva. Claro. Luego las bases definirán de manera independiente y en libertad absoluta, valorarán la oferta y si corresponde seguir luchando se dirá que no y si corresponde aceptar se aceptará. Eso veremos en la asamblea en los próximos días. Es una semana que tienen para que los docentes universitarios puedan debatir esta propuesta y después darle la respuesta al gobierno. Sí,
todas las federaciones volveremos a juntarnos con los representantes del Ministerio, nuestros paritarios y los paritarios por parte del Ministerio de Educación, y allí con todas las asambleas realizadas se llevará una propuesta por federación. Digo, todos los sindicatos de base llevaremos a nuestra federación las propuestas, se sintetiza en una propuesta por federación y allí la nuestra, que es la CONADU histórica, la FACDU, todas las federaciones llevarán su propuesta final sobre este ofrecimiento. Manuel, más allá de que todavía no esté la respuesta por parte de los profesores, de los docentes universitarios, ¿esto mejora el ánimo de los trabajadores? Sí, en general la cláusula gatillo es siempre algo que tranquiliza, por lo menos te garantiza que no perdés. Eso en general tranquiliza un poco. Porque eso es automático. Es automático, Bien. no es de revisión como fue. La del año 2018 fue de revisión. Nos sentamos a discutir cómo fue la marcha, ellos dicen una cosa, los sectores trabajadores decimos otra, entonces hasta ponerse de acuerdo termina siendo una cosa medio difusa. En este caso es automático. Ya tuvimos en el año 2017 una cláusula de revisión automática y funcionó. A principio de año, en el mes de marzo, tuvimos una recomposición del orden del 3 y pico %, que es lo que había quedado por debajo nuestro salario con respecto a la inflación. Eso genera una sensación de, bueno, una expectativa de que por lo menos no vamos a perder frente a la inflación, en una tendencia, en una dirección general que venimos perdiendo. En 3 años hemos perdido cerca de 15, 18 puntos, depende del sector, 20 puntos de poder adquisitivo. Entonces la cláusula de gatillo en ese sentido viene como a garantizar una no pérdida en este año. En general después hay un malestar muy grande. Este gobierno ha avanzado muy fuertemente en recortes presupuestarios, ha atacado el sector de ciencia y técnica, no considera la educación la educación pública como una inversión estratégica, y por eso desinvierte en educación, por eso subejecuta, por eso recorta partidas. En ese sentido el malestar no desaparece, pero sí hay, me parece, una expectativa de, bueno, ya no perder frente a la inflación cuando venimos de varias derrotas, es un punto a favor del tema. Pero lo discutirán los docentes en sus asambleas, lo discutiremos todos en igualdad de condiciones, y allí elaboraremos una definición colectiva. Manuel, ¿cómo ves esta primera fórmula anunciada de Fernández Fernández? Tiene varias características, en mi opinión. Primero, fue sorpresiva, me parece, y eso en política la sorpresa siempre es un valor. Me parece que pateó el tablero, que modificó un poco el escenario, que ha dejado a algunos sectores sin respuesta, a otros desorientados. Así que en ese sentido vino bien. Me parece que ha generado expectativa y esperanza para un montón de sectores trabajadores que no sabían cuál iba a ser la fórmula de la oposición. Esto ha ordenado un poquito. Creo que en general en lo que sería la escena política, la mayoría de los gobernadores recibieron bien esto. Me parece que ha generado una esperanza, que ha puesto como una brújula, ha generado una esperanza en un montón de sectores, y ha ordenado un poco la discusión de aquí a las elecciones. Ahora le quedará al oficialismo, al gobierno, manifestarse y proponer su fórmula, pero me parece que ha ordenado un poco la cosa y ha generado una buena expectativa. Este sacudón político del que haces mención, no solamente para las fuerzas políticas, sino también para los sectores gremiales. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, los trabajadores, un grato recuerdo de lo que fueron los últimos 12 años, de conquistas, de avance salarial, de conquista de derechos, de recuperación. Y si el gobierno que se viene va en esa dirección, para nosotros también es una expectativa. Está muy claro que los trabajadores hemos sido blanco de este gobierno en recortes, en pérdida de salario, en pérdida de derechos. Todo lo que vaya en la dirección contraria es bienvenido por los sectores trabajadores. Muchas gracias. A ustedes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.